Hola, ¿qué tal amigos? Paz y bien. Bendiciones para todos ustedes en el amor de Jesús, en el amor de nuestra Santa Madre, la Virgen María. Es tu cadena ESNE, el Sembrador Nueva Evangelización. Soy tu amiga Maribel Arriaga y hoy acá en Todo lo Puedo en Cristo tengo dos invitados muy especiales, Brenda Galindo y José Sandoval, que van a compartir su historia de la esclavitud a la libertad, porque en Cristo hay libertad, ya no hay ataduras. Este programa inicia ahora. Todo lo puedo en Cristo. Qué bueno es que estemos unidos hoy en la fe, en la esperanza y en el amor. Hoy voy a presentarles dos testimonios maravillosos donde veremos el poder de Dios, la misericordia de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por la vida de nuestra primera invitada. Ella es Brenda Galindo. Démosle un aplauso a Cristo por ella. Bienvenida, Brenda. ¿Cómo está? Dios te bendiga. Hola, Maribel, muchas gracias. Así bien. Bienvenida, siéntate, por favor. Brenda, eres esposa, madre, sierva de Cristo, porque estás sirviendo aquí con nuestra amada familia El Sembrador en el grupo de SOR en inglés y estás trabajando fuerte para la obra de Dios, pero tienes una historia, como todos, ¿no? Tenemos una historia, pasamos momentos lindos y difíciles. Cuéntanos un poquito de tu niñez, Brenda. Sí, bueno, yo crecí en una familia donde mi papá era muy machista, una persona muy machista, violenta. Entonces yo recuerdo en mi niñez que él se enojaba mucho y aventaba cosas. Nunca lo vi golpear a mi mamá, pero también él se dedicaba al narcotráfico. Entonces cuando tenía como 7 años, lo detuvieron, me quedé sin mi papá y estuvo como por 7, 8 años en la penal de Nayarit. Entonces durante ese tiempo yo tuve que crecer rápidamente para ayudar a mi mamá con mis hermanas. Y recuerdo que pues antes de que lo detuvieran nosotros cambiábamos de casa en casa, iba a varias escuelas por el carácter de mi papá, que se enojaba y sacaba armas, y lo amenazaban para atacar en contra de su familia y nos teníamos que mover de casa. Vivíamos en Los Ángeles. Cuando lo detuvieron a él perdimos todo, nos quedamos sin nada y entonces nos tuvimos que ir a vivir con una tía mía. Pues ya sabes el dicho ese que dicen que un arrimado al tercer día apesta. Así nos sentíamos nosotros, así me sentía yo en mi niñez. Y entonces vivíamos ahí sufriendo porque mi tía nos regañaba, no podíamos hacer nada, no podíamos salir a comer, no podíamos ser niños. Entonces tuve que cuidar a mis hermanas, hacerles de comer en la ausencia de mi mamá porque ella se tenía que ir a trabajar para mantenernos. Y pues sí, eso fue mi niñez. Mi mamá con una dulzura, pues ella tratando de mantener nuestra inocencia, nos decía que mi papá estaba trabajando en México. Y entonces, inconscientemente, como yo fui creciendo, yo fui creando como un enojo, coraje en contra de ella, porque yo lo que necesitaba era de que ella me hablara con la verdad, de que ella me contara las cosas tal y como fueran. Yo me sentía una niña de 7, 8 años, pero me sentía bien madura. Y yo sentía que yo comprendía las cosas, y esperaba eso de mi mamá y ella no hablaba, no era franca con nosotros. Y entonces yo empecé a crecer con ese rencor, ese coraje, porque no me decía la verdad. Recuerdo cada año íbamos a México a visitar a mi papá, exponiéndonos, nos quedábamos a vivir, a dormir en la celda donde tenían detenido a mi papá. ¿Cuántos años tenías allí? Tenía 7 años. No, tenía como 8 años. ¿Y él estaba detenido en México? Y él estaba detenido en México, sí. Y entonces íbamos y lo peor
que una niña que ibas a visitar a tu papá, ¿verdad? Y te tenían que inspeccionar, te tenían que chequear, revisar todo. Se sentía tan desagusto, tan que alguien te tocara para revisarte y pues uno se aguantaba, ¿verdad? Yo me acuerdo que me aguantaba y pues todo era por ir a ver a mi papá, que lo extrañábamos mucho. ¿Y qué sentía tu corazón cuando salías de la cárcel y sabías que tu papá se quedaba ahí? Una tristeza de que no lo podíamos llevar a casa con nosotros, de que no podía estar con nosotros, de que no sabía si lo iba a volver a ver por tantas cosas malas que pasaban dentro de la cárcel, tantos riots que pasaban. Entonces ese era mi temor más grande. Y luego, entonces, ¿cómo tú sigues creciendo? Sale tu papá de la cárcel, tengo entendido. ¿Y cómo continúa esa niñez tuya? Bueno, Ya y para llegar a tu adolescencia. Sí, bueno, mi papá salió cuando yo tenía como unos 14, 15 años. Y entonces yo miraba a mi papá, le estaba echando ganas para tratar de cambiar, sacarnos adelante. Pero en sí yo todavía tenía ese vacío porque yo les preguntaba cara a cara a mis padres y les decía, pues buscando todavía que me hablaran con la verdad, ¿verdad? Ya tenía 14, 15 años y me mentían, me seguían diciendo que él se había ido para trabajar y entonces ese enojo, ese rencor siguió creciendo más y más. El que mi papá no nos pidiera o no nos pidiera perdón por todo lo que habíamos pasado, lo que pasamos, eso también lo empecé a guardar dentro de mi corazón y empecé a agarrar un odio hacia ellos. Hacia tus padres. Sí, empecé a sentirme sola, que no me querían y pues todo eso y con el cambio pues que pasa uno dentro de su adolescencia. ¿Y qué pasa entonces en tu adolescencia? Tengo entendido que tomaste muchas malas decisiones. Sí, eso me llevó a entrar en una relación. Conocí a un muchacho que me habló bonito y yo sentía que pues esa era la que yo necesitaba, ¿verdad? Entonces lo conocí, luego, sin conocerlo bien, quedé embarazada a la edad de 17 años. Todavía estaba en la high school. Y recuerdo que me había dado él una lista de clínicas de aborto y me había dicho, haz lo que tú quieras, si tú decides, lo que tú decidas, yo te apoyo. Y yo me acuerdo que en ese instante yo, pues aún sin saber, ¿verdad? Lo miré y yo dije, esto es ridículo, aunque yo sé que mi papá quizás me corra de la casa, ese era mi mayor miedo. Yo rompí el papel y le dije, no, yo voy a tener a mi hija, no sé cómo le voy a hacer, pero yo la voy a tener. Y sí, fue la mejor decisión que tuve. Nos juntamos y durante ese tiempo, pues las cosas fueron cambiando. Yo mantuve una relación en unión libre con él sin verdaderamente haberlo conocido. Y entonces él me maltrataba, me decía cosas, abusaba de mí sexualmente. Yo no sabía que cuando se vivía una relación así junta, que si te agarraban sin tu consentimiento, que también era una violación. Yo no sabía. Entonces me golpeaba y yo era la que mantenía a mi familia, yo sostenía a mi familia. Él nunca trabajó y yo pues todo me lo guardaba. Y entonces entró una etapa de mi vida donde yo dije, pues yo ya no quiero seguir así. Y empecé a pelear, a defenderme según yo, pero las cosas se volvieron peor. Llegó a a quebrarme la clavícula de tan fuerte los golpes que nos dábamos. Empecé a no llegar a mi casa después del trabajo, me iba a los bares a tomar, a pasar el tiempo porque yo ya no estaba feliz, olvidándome de mis hijas que tenía en la casa. ¿Cuántas pequeñas tenías para entonces? Tenía 2 hijas. ¿Y te ibas a tomar? Me iba a tomar. Supuestamente para olvidarte de tus penas.
Sí, y el hombre seguía golpeándote. sí. ¿Y cómo decidiste un día salir de ese estado tan terrible? Sí, bueno, una vez manejando de regreso de un bar, me paró la policía Ujú. y me detuvieron. Me dieron un DUI y entonces yo no tenía en ese entonces ningún intento de cambiar, pero recuerdo que me mandaron una carta del estado ah, diciéndome que me iban a revocar mi licencia de profesión si continuaba en algún o me metía en algún lío de droga o de alcohol. Entonces eso fue lo que me hizo cambiar, porque si yo era el único sostén de mis hijas y eso pasa, entonces, ¿qué sería de mis hijas? Qué terrible. Y entonces, ¿qué pasa con esta relación? Bueno, en ese proceso yo ya había visto un cambio, una transformación en mis padres. Ellos tuvieron su conversión a través de ESNE. Entonces yo veía esa luz, eso que ellos transmitían. Y yo no sé qué era en ese momento, yo no entendía ni qué era lo que me llamaba la atención. Yo decía, yo quiero eso. Y recuerdo que le hablaba a mi papá por teléfono y él me platicaba de Dios, me sometía en sus historias que me contaba y sentía una paz tan hermosa y yo decía, yo quiero eso, yo quiero eso. Entonces en un momento de desesperación, de angustia, doblé rodilla, me rendí y ahora sí que le ofrecí todo a Dios y lo reté, le dije, si en verdad tú existes, si de verdad tú estás ahí, sácame de este hueco donde yo me he metido. Yo quiero cambiar mi vida, quiero ver la luz, quiero ser diferente, pero tú guíame, ábreme los caminos, enséñame, guíame a dónde tengo que ir yo. Qué lindo, qué profundo. Enséñame el camino, guíame a dónde tengo que ir, porque no sé. Quizá muchos se encuentran así hoy, perdidos. Yo les invito a que digan como Brenda, Señor, guíame. Estoy perdida. Estoy en un hueco, en un pozo oscuro. Sácame de estas cadenas. Al regresar, nos va a contar su encuentro con Jesucristo nuestro Señor y también vamos a escuchar más adelante el testimonio de un joven papá, esposo, que pasó también momentos muy difíciles. El poder de Dios es grande. Él hace nueva todas las cosas. Regresamos. No se vayan. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13 dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Sí, todo es posible para el que cree. Y el Señor puede romper cadenas del pasado, del dolor, del pecado. Él hace nuevas todas las cosas. Escuchando el testimonio de Brenda, que desde niña iba a visitar a su padre a la cárcel. De hecho, dormía en la cárcel y regresaba triste. Y toda esa tristeza la llevó a envolverse en una relación difícil donde sufría violencia doméstica, como muchas mujeres hoy están sufriendo tanto violencia doméstica y están muriendo en las manos de supuestamente aquel hombre que les ha prometido amor eterno. Eso lo lleva al alcohol y a dar mal testimonio a sus propias hijas, a que la policía te parara y que probablemente quitaran tu licencia y tanto que pasó. Pero ahora, ¿cómo es que decides? Porque es que seguir a Cristo es una decisión. ¿Cómo decide Brenda seguir a Jesucristo nuestro Señor? Bueno, sí, en un congreso, recuerdo que había ido a un congreso de iniciación en la parroquia donde tuve ahora sí mi conversión, mi llamado a servirle a Jesús. Uh-huh. Y caí en descanso en ese congreso y yo sentí una paz, algo tan hermoso, pero sobre todo sentí la misericordia y el amor tan grande de Dios, de que a pesar de todo lo que yo haya pasado, que Él me perdonaba, que Él me acogía, que Él me recibía con esos brazos amorosos. Y yo dije, pues si así es como me recibe Dios, ¿cómo yo le puedo pagar? ¿Cómo yo le puedo regresar a Él todo lo que Él me ha regresado? Me ha vuelto la vida,
me ha vuelto esas ganas de vivir, una razón, motivo para vivir. Entonces, eso fue lo que me impulsó a querer servirle a Dios. Y empecé a servirle a Dios dentro de esa comunidad, a un ministerio que se llamaba Pueblo de Alabanza. Ujú. Entonces, de ahí el Señor me hizo el llamado a un ministerio de jóvenes, donde el Señor no solamente es cierto lo que dice, en verdad, de que dice la palabra de Dios, de que si pides, Dios te dará, y a veces Dios no te dará con añadidura, te da más de lo que tú te imaginas. Exacto. Entonces conocí a un hombre tan hermoso, un hombre que amaba a Cristo igual que yo. Ujú. Y entonces mantuvimos una relación. Siempre fue muy diferente esa relación porque llegué a verdaderamente conocerlo, algo muy distinto a otras relaciones que había mantenido yo. Ujú. Y entonces hubo abstinencia, claro, llegamos a formar un hogar y nos casamos dentro de la iglesia, que fue uno de mis sueños más grandes. Quizás a mis hijas no les enseñé el buen ejemplo de pequeñas, pero yo siento en mi corazón que lo hice, lo pude hacer, y le doy gracias a Dios por eso ya de grande que les di Amén. ejemplo. Cuando llegas a ese retiro, ¿cómo iba tu corazón? Como explotaba de alegría. Ujú. Explotaba de alegría. Me sentía digna, porque tantos años, tanto tiempo de sentirme que yo no valía nada, me sentía digna del amor de Dios, de que alguien me amaba, de que alguien me quería tal y como yo era, con todos mis defectos. ¿Y cuántos años tienes ya sirviendo a Cristo? Como 7 años. Y hoy estás subcoordinadora del ministerio en inglés del Sembrador. Sí, soy subcoordinadora de Sower LA, el ministerio de ESNE en inglés. Ujú, ujú. Mi esposo me apoya cuidando a nuestro hijo en casa, me apoya a veces en los eventos. Amén. Y también soy catequista dentro de la parroquia donde me inicié. Qué lindo, qué bendición. Donde abundó el dolor, la oscuridad, hoy la luz. ¿Qué podrías decirle a todas las personas jóvenes, ¿no?, que están sufriendo porque quizá mamá, papá están en la cárcel? ¿Qué podrías decirle a todas las mujeres que están sufriendo violencia doméstica? Tú viviste violencia doméstica. Y a todos los que se refugian en el alcohol, en las drogas, en los vicios. ¿Qué podría decirle Brenda, que vivió atada, encadenada, y hoy eres libre para la gloria de Dios? Pues lo que yo les diría a ustedes es de que mantengan esa fe en Dios, de que crean que Dios lo puede todo, no importa en qué oscuridad, en qué problemas nos vemos o los sufrimientos que estamos pasando, de que Dios no nos da más de lo que nosotros no podamos soportar, y de que Dios todo lo puede siempre y cuando nosotros dejemos que Él tome control de nuestras vidas. Qué lindo. Definitivamente que sí. Y hoy, como catequista, la alegría de servir, ¿no?, de enseñar a los niños la buena nueva de que Cristo sana y libera. Hay mujeres que hoy están adictas, hundidas en la droga, en el alcohol. Tú estuviste visitando bares, embriagada, pensando que con el licor ibas a llenar los vacíos que habían en tu corazón. Hay mujeres hoy que están pensando de esa manera. Yo quisiera que le hablaras a todas las mujeres que están en depresión, en ansiedad, y que están en una relación tóxica que está arruinando sus vidas. Sí, bueno, lo que yo me he dado cuenta es de que el alcohol solamente te lleva a hundirte más. Es algo temporal que se va en un instante. En cuanto te sientes mejor, vuelven los problemas no se van. Entonces es mejor encontrarse y estar unidos con Dios, porque Dios es la verdadera salvación, Dios es el verdadero camino, y pues la fuerza, la respuesta para todos nuestros problemas.
y lo que se encuentra en Dios, esa alegría no se quita, no se va, se queda ahí para siempre. Queda grabado en lo más profundo del corazón, ¿no? Ese encuentro cuando tú llegaste triste, sin fuerza, sin esperanza, sin alegría, y te encuentras con ese Cristo vivo que sana, que libera, que viene a salvar y no a condenar, ¿no? Qué lindo encontrarse con el Señor, de la oscuridad a la luz, de la oscuridad a la luz. Hay personas que tienen miedo de dar ese paso. ¿Cómo fue que diste ese paso de venir a este retiro? El miedo, sí, eso no hay duda, ¿verdad? De que Te paraliza. sí, te paraliza. Entonces, yo creo que fue más que nada ese impulso a querer cambiar, querer algo nuevo para mi vida. Entonces, eso fue lo que me llevó a tomar esa decisión de ir a ese retiro. El no tener miedo, el dar ese paso adelante, ir. Porque muchas personas dicen, ay, ese caminar con Dios es aburrido. ¿Por qué me voy a ir a sentar ahí a un retiro por 1, 2 horas o hasta 3 días? No, mi vida va a seguir así. No voy a salir de este pozo oscuro. Pero qué lindo es cuando damos, no, Brenda, ese paso adelante y venimos a escuchar palabra de Dios que da vida. Palabra de Dios que renueva y llena lo más profundo del corazón. Un mensaje para todas las madres hoy. Por todas las madres que están siendo mal testimonio. Hay madres que llegan tomadas a la casa, que están fumando en la casa, que están usando droga, que están peleándose con su esposo y que están siendo mal testimonio. Cuando como madre debemos de educar a nuestros hijos con amor y responsabilidad. Tú decías, me había olvidado de mis hijas porque me iba a la tomadera. Antes de irnos a una pausa, quiero que le hables a todas las madres del mundo. Madres, si tú, mamá que estás escuchando, si tú te encuentras en algún problema o situación similar, no se te olvide que tú eres el héroe de tus hijos. Tus hijos te miran, tus hijos aunque tú te equivoques, ellos esperan lo mejor de ti. Entonces, hay que dar ese buen testimonio con nuestras acciones para poder mostrarles a ellos el amor de Dios, de que Dios existe, de que Dios es grande, de que Dios es amor y misericordioso. No importa si te encuentras sola criando a tus hijos. Si yo lo hice, tú también lo puedes hacer. Amén, Brenda. Qué lindo escuchar tu testimonio. No cabe duda que Dios lo cambia todo. Y como dice San Pablo, ¿no? Todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo en él que me fortalece. Quizá tú estás pasando momentos difíciles hoy. Momentos de prueba de adversidad. Quizá de droga, de alcohol. Quizá adicto a tantas cosas. Al regresar, vamos a conocer la vida de José. Nos va a contar su historia, cómo Dios lo sacó de la esclavitud de las drogas. Siga con nosotros acá, en Todo lo Puedo, en Cristo que me fortalece. No se vayan. Amada familia, qué bueno es que está con nosotros aquí en tu cadena ESNE, Sembrador Nueva Evangelización. Este es tu programa, Todo lo Puede en Cristo. Como siempre, le traemos grandes testimonios del poder, de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, cómo hace nuevas todas las cosas, cómo nos puede sacar del pozo más oscuro en que nos podamos encontrar. Él es el médico divino, el médico por excelencia, que sana el cuerpo y el alma. Él es el médico, el doctor de doctores. Él es quien ha venido a salvarnos y no a condenarnos. Él no nos ve con desprecio ni con rechazo. Él nos ve con amor, con misericordia, porque grande es el Señor. Hoy escuchamos el testimonio de nuestra amiga Brenda, que tiene un testimonio hermoso, pero les dije que tenía también otro invitado. Y él es José Sandoval, que está aquí con nosotros. Démosle un aplauso a Cristo por él, porque donde abundó el pecado, hoy sobreabunda la gracia. Bienvenido, José. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien, bendecido, gracias a Dios. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Hoy estás muy bien, hoy estás bendecido, gracias a Dios. Pero hace unos años no. Andabas en lo peor, José. Droga, las peores drogas. Tú mismo te inyectabas. ¿Cómo caíste en el mundo de las drogas? Eso es cierto. Fíjate que
Pues a pesar de haber tenido una niñez yo llena de amor, por parte de mis abuelitos, siempre fueron la cabeza de la familia. Pues yo soy de Tijuana, Baja California, y en el ambiente en el que yo crecí, yo desde pequeño pasaba mucho lo que hoy en día se le conoce como el bullying en las escuelas. Yo yo tuve una niñez como con mucho miedo. Y yo miraba cómo todos esos jóvenes que ya iban creciendo se juntaban en las esquinas y a ellos siempre se les respetaba, a ellos nadie les podía decir nada. Entonces yo empecé a formar un sueño en mí de querer ser como ellos, como los cholos. Y pues fue en la secundaria, recuerdo perfectamente, a los 13 años de edad, cuando ya no soportaba yo ese miedo, ese bullying. ¿Qué te decían en la escuela? ¿Se reían de ti? Fíjate que yo fui en mi niñez, yo recuerdo perfectamente, fui un niño con un estudio con las mejores calificaciones. Incluso fui a representar al estado en un concurso de matemáticas donde me traje el tercer lugar. Ajá. Y era muy común que a los niños que le echaban ganas en ese tiempo, o sea, como que no los hacían a un lado, los humillaban. En lugar de motivarlos. Correcto. Entonces yo empecé yo sentía como miedo, sentirme como que me esquivaban, como que yo no formaba parte, ¿verdad?, de todos los niños. De todos los niños. Y eso empezó a crear un odio en mi corazón, que ya después me di cuenta que fue odio. Y fue donde decidí yo, ¿sabes qué?, formar mi sueño y de querer ser un cholo. Y pues desafortunadamente hoy en día lo digo así porque lo logré, ¿verdad? Lo logré. A la edad de 13 años, me di cuenta que para poder formar parte de esa bolita, de esos cholos, pues lo primero que tenía que hacer uno es entrar en lo que es el círculo de las drogas. Y pues a los 13 años fue que yo conocí la marihuana. Y pues empecé a fumar marihuana a los 13 años. Para mis 14 años yo ya había sido expulsado. Ese niño, que era uno de los más inteligentes dentro de la escuela, en cuestión de un año ese niño ya estaba expulsado de la escuela por causa de la marihuana. Y pues eso solamente fue una puerta. La marihuana solamente fue una puerta que se me abrió porque fue tanto el cambio que yo sentí en mí de pasar a ese miedo, a ese respeto que poco a poquito iba ganando uno, que yo creía en ese mundo de fantasía que la droga me hacía a mí sentir más fuerte, que yo era mejor que todos. Entonces, para la edad de 15 años, yo ya había consumido por lo menos las 3 o 4 drogas más fuertes que estaban en esa época, que era la marihuana, la cocaína, el cristal y las pastillas. Yo ya, en cuestión de un año, año y medio, yo ya era un adicto completamente. ¿Y nunca llegaste a una sobredosis? Gracias a Dios, en ese lapso de esa edad, no. Sí, después, ya una vez más, unos años más adelante, ya más involucrado en otras drogas más fuertes. Sí, de hecho, recuerdo un día que me desperté en un sillón y había consumido una cantidad muy grande de pastillas y solamente recuerdo que mi madre estaba sentada en el sillón de enfrente. Ya después me di cuenta pues que ella pensó que yo estaba ahora sí ya pues casi muriendo por esa sobredosis de pastillas. Abusé demasiado yo del consumo de las pastillas. ¿Desde los 13 años? Desde los 13 años. ¿Cuántos años en droga? Duré aproximadamente 15, 16 años dentro de las ¿Vivías drogas. tú en Tijuana? En Tijuana. En Tijuana fue... ¿Y comprabas la droga? O sea, ¿te la daban? ¿Dónde sí, conseguías? Fíjate que primero comienza uno, como todos, comprando. Ya una vez que no te alcanza el dinero, comienza lo que sigue. Recuerdo que desde pequeño comenzaba a agarrar yo dinero a mi mamá, a mis abuelas, a mi abuela, y ya de repente pues a venderla para poder conseguir lo propio, ¿verdad? Qué triste. ¿Y cómo te sentías en ese mundo? ¿Te sentías grande? Dices, pero cuando pasaba el efecto de la droga, ¿qué sentías, José? Era cuando llegaba ese sentir de conciencia, porque yo viví dentro. Mi padre fue adicto también. Mi padre fue un adicto también, pero yo me di cuenta cuando yo ya estaba involucrado
que mi padre era un adicto también, y eso me hizo más fácil las cosas a mí. Como decir, mi padre también lo hace, pues, porque yo no, ¿quién me va a decir algo? ¿Qué me va a decir mi madre? Y creo que fue una de las razones el cual me abrió ese camino a que no me importara tanto, sino a nada más satisfacerme. Pues tenías el ejemplo de tu papá. Correcto. Mal ejemplo. Correcto. Incluso, pues, que fuera a los 16 años cuando decidí retirarme de mi casa y con los compañeros de barrio ahí, con lo que viene siendo la pandilla, rentábamos nosotros una casa y éramos muchos en ese tiempo los que nos salimos de nuestra casa para poder ser, según nosotros, libres y hacer lo que nosotros queramos. Conseguíamos la droga asaltando a la gente, robando, todo lo que se pueda imaginar. No nos importaba quitarle el dinero a un niño que fuera a la escuela para saciar pues ahora sí que nuestra adicción. Qué terrible. ¿Y te vas a vivir a esa casa con todo lo de la pandilla? Sí. ¿Y correcto. cómo fue ese mundo allí? Pues ¿No viste muerte, sangre? ahí fue golpes? donde empezó ahora sí que la pesadilla, ¿verdad? Conocí a quien hoy es mi esposa, y ella era de otra colonia, de otro barrio, como se les llama allá. Entonces, para mis 17 años se me acusó de una muerte por pleitos que yo tenía cuando iba yo a mirarla a ella. A los 17 años yo tuve que huir de la ley. Se me acusó de una muerte que Dios es testigo que yo no cometí. Pero eso creó una riña, no solo entre barrios, sino entre familias, por las cuales hubo 3 intentos de homicidio hacia mi persona por parte de ellos. En 3 ocasiones quisieron quitarme la vida. ¿Y cómo Dios te salvó de ahí, que te mataran? Wow, pues ya tarde, hoy en día ya comprendo, ¿verdad? Hoy en día ya comprendo, porque en una de las 3 ocasiones fueron 4 armas las que descargaron a quemarropa a una distancia de 2 o 3 metros, en la cual yo iba llegando a mi casa. Allá la casa de mi madre era de un 2º piso. Cuando yo llegué de mi trabajo, ya me estaban esperando, descargaron las armas, no me tocó ninguna bala. Cuando yo reaccioné, mi madre estaba bajando las escaleras del 2º piso. Todas las balas pegaron en el piso de abajo, pero pues Dios es tan grande que no permitió que mi madre bajara en esa ocasión, porque yo no sé qué hubiera pasado. En otra ocasión, también por no querer entender, salí mal con un compañero de trabajo, lo navajeé, me estaba buscando la ley, tuve que ir a esconderme para no caer preso, y fui a esconderme a la casa de mi suegra, que es el barrio donde a mí no me querían. Yo no sé cómo se dieron cuenta que yo estaba ahí escondido. Y recuerdo perfectamente, fue un sábado, 2 de la mañana, cuando ellos llegaron a quererme sacar de la casa. Una vecina, amiga de mi cuñada, fue quien le avisó. Ellos ya tenían una soga ahí colgada para meterse por mí y sacarme. Pero yo no sé cómo mi cuñada reaccionó. Salió de la casa por una ventana, hizo una llamada para mi casa, y cuando yo menos pensé, pues ya venía mi papá y mis amigos de mi barrio, y me rescataron. Me rescataron para que no pudieran lograr el objetivo de que me querían colgar. Ellos. Me querían colgar. Correcto. Wow, esa es la primera vez disparando. Segunda vez te querían colgar. ¿Y sí. luego? Y la tercera vez estábamos en una fiesta, en una quinceañera de una prima mía, ya con mi novia, y yo miré a alguien que se me afiguró de ese barrio ahí dentro de esa fiesta, pero no le puse mucha atención, nomás se me hizo algo raro y en eso quedó. Una vez que se terminó la fiesta, pues decidimos ir a seguir ahora sí que la parranda, como decimos nosotros. Decidimos ir para las discotecas, para los antros. Y cuando menos pensé, yo ya estaba debajo de un troque. Y ese troque era del negocio del muchacho que había fallecido. Ellos me estuvieron esperando a que yo saliera. Cuando vieron que iba en el carro, solamente me atravesaron un carro grande y yo me metí abajo. En esa ocasión, pues quien
Y en eso mi esposa salió muy lastimada. Un primo hermano mío estuvo a punto de perder la vida. Se le abrió todo el cráneo de oreja a oreja. Yo recuerdo... Cuando le dispararon. Cuando chocamos el impacto, nos metimos abajo de la plataforma del troque y él pegó de frente a la plataforma. Recuerdo que yo me tuve que quitar el saco que llevaba porque era padrino y tuve que recogerle todo su casco y meterle todo para adentro y amarrarle la cabeza. Yo pensé que él había muerto. Pensabas que estaba muerto. Yo pensé, y agarraste sus órganos y lo pusiste. Todos se los metí para adentro y con mi saco le amarré la cabeza. Santo Dios. Hermanos míos, estamos aquí en Todo lo Puedo en Cristo, como siempre, trayéndoles testimonio del poder de Dios, cómo Dios puede cambiar el corazón de una persona que, por las circunstancias de la vida, el bullying en este caso, ¿no? Lo llevó a entrar en un pozo tan oscuro. Pero más adelante vamos a ver cómo Jesucristo lo sacó a José y lo tiene hoy aquí, dando testimonio y trabajando en la iglesia de coordinador en unos encuentros especiales. Él nos los va a contar. No se vayan, díganlo conmigo los dos, por favor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Regresamos. De la esclavitud a la libertad, porque en Cristo hay libertad. Y es que en Él somos victoriosos y no derrotados. Escuchando el testimonio de José, aquí también con nuestra amiga Brenda, que nos contaste tu testimonio, ellos tienen un testimonio poderoso del poder de Dios, del poder y la misericordia de Dios. Y al final vamos a orar por todos los que están hundidos. En el caso de Brenda, pues ella estaba en la violencia doméstica, en el alcohol, en la depresión, ¿no, Brenda? El dolor de estar lejos de Dios. Y tú en las drogas, hundido en las drogas. La niñez de ustedes fue diferente. La de Brenda fue su padre en la cárcel y tú una niñez donde tus abuelos dicen que oraban por ti. Pero el bullying te llevó a todo esto, ¿no? Entonces, Dios te libra de que te maten 3 veces. Pero qué terrible todo lo que viviste. Y me imagino que otras cosas habrás visto, José. Pero ¿cómo te sentías? ¿Qué decía tu corazón después de ver todo esto cuando viste a tu primo casi muerto? ¿Qué sintió tu corazón? ¿Dijiste, ya no quiero esta vida? ¿O le seguiste después de ver todo este accidente terrible que pasaron? Fíjate que en el momento sí entra un temor y es donde dices, yo creo que ya no más. Pero después cuando miras que no pasó a mayores o que él no murió, que no perdió la vida, o sea, todo vuelve a ser fácil para uno. ¿Por qué? Como que se te olvida. Sí, el proceso de estar atado a las adicciones, a las drogas, es más grande que todo eso. Qué terrible. Le seguí, incluso, fíjate que ni siquiera eso pudo, tal vez con todo ese rencor, ese odio que llevaba dentro de mí, porque desafortunadamente después conocí la heroína, que fue, pues ahora sí, la droga más fuerte que se apoderó de mí. Ahora sí, para mí ya era más la droga. Yo quería más la droga que mi propia familia. En ese proceso, para eso yo ya estaba casado. Cuando yo conocí esa droga, pues comenzó el infierno para mi esposa. Violencia doméstica, porque ella me encontraba mis jeringas, ella encontraba mi droga. Y pues yo solamente yo necesitaba mi droga, no me importaba ya si ella me dejaba, no me dejaba. Y cuando pasaba el efecto de la droga, obviamente la conciencia pues sí te hace reaccionar, pero igual uno como adicto se convierte en uno de los mejores actores y empiezas a engañar, empiezas a mentir, empiezas a manipular a la gente. ¿Y tus hijos? ¿Cuántos hijos? Tengo 3 hijos, en este momento tengo 3 hijos, pero fue mi hija la que le tocó vivir esta pesadilla. A la edad de 6 años, cuando mi hija ahorita tiene 26, cuando ella tuvo 6 años fue cuando comenzó ya mi proceso del cambio en mi vida, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que una persona dirán, es que no escuchaba la voz de la conciencia, ¿no? O sea, andabas en una vida loca, desenfrenada, pero ¿cómo es que de repente llega el Señor en tu vida y hace ese cambio en ti? ¿Cómo decides seguir a Cristo, José? Híjole, fíjate que, como te
como te platicaba al comienzo, mis abuelitos, para mí mi abuelito fue mi padre, ¿sí? Porque yo con mi papá incluso nos drogábamos juntos. Ya cuando él supo que yo usaba droga, cuando yo supe que él usaba, ya llegó un momento al pasar de los años que incluso nos drogábamos juntos. ¡Wow! ¡Qué triste! Y para mí mi abuelito siempre fue mi padre y ellos en una ocasión me invitaron, fíjate que me hicieron la invitación a unas vacaciones que tuvieron para ellos, son de Zacatecas, y me llevaron a una iglesia, la recuerdo perfectamente, es la iglesia del Señor de los Rayos, por ahí en un pueblito de Jalisco que se llama Temastián. Y recuerdo que yo iba bien drogado, yo llegué bien drogado a esa iglesia y me dijo mi abuelo, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a presentar a alguien, y me dio un papelito y un lápiz y me dijo, pídele lo que quieras y vas a ver lo que él va a hacer por ti. Yo todavía lo dudaba, yo no sabía de qué se trataba. Y lo único que puse yo, si de verdad existes, sácame de este círculo. Fui, pasamos, yo todavía estaba bien drogado, pero yo recuerdo que dejé ese papelito ahí en un cuartito donde había muchos papelitos. Yo no sabía de qué se trataba en el momento. Al regreso de las vacaciones llegamos a Tijuana y yo no sé qué pasó en mí. Yo solito empecé a sentir algo, que yo ya quería salirme de eso, ya no me quería drogar, me drogaba, ya me sentía mal, ya no era la misma sensación. Entonces decidí yo solito agarrar mis cosas e ir a hacer una rehabilitación. Mi familia no creía en mí porque yo ya había pasado por todos los centros de rehabilitaciones, me les escapaba, entonces ya no creían en mí. Entonces fui, hice esa rehabilitación, la cumplí. Al salir de ahí fue que mi abuelito me ofreció venirme para este país. Pues dije yo, como hice una rehabilitación completa, ahora sí la capté, tuve que tratar con psicólogos, con psiquiatras, con doctores, y entendí que tenía que salirme del área de donde yo estaba involucrado. Y fue eso que me hizo tomar la decisión de emigrar a este país. Y pues por la gracia de Dios, ahorita ya tenemos 20 años libres de las drogas y de las pandillas, gracias a Dios. Démosle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque grande es su amor, porque grande es su misericordia, porque Él hace nuevas todas las cosas. Más de 2 décadas ya. Más de 2 décadas. 20 años que ya está tu cuerpo libre de droga. Bendito sea Dios. Libre de droga. Y fíjate que pasó algo. ¿Ya nunca volviste a ver a estas personas supuestamente amigos? ¿Ya nunca los vistes? No. Hoy en día tengo comunicación y contacto con ellos por las redes sociales, pero tratando de darles el mensaje, tratando de salvar vidas de los pocos que quedan, porque en realidad muchos de ellos ya murieron, otros los mataron, otros están presos. Qué triste. Y sé que estás trabajando en la iglesia, eres coordinador de un grupo de oración. Cuéntanos. Correcto, bendito sea Dios. Hace 10 años que tuve un encuentro yo, ¿verdad?, con el buen Jesús, y fue ahí donde yo entendí que había sido la oración de mis abuelos y de mi madre, junto con esas ganas de mi esposa de que ella un día dijo, yo no voy a permitir que la droga le quite el padre a mi hija. Entonces, todos unidos en oración, pudieron lograr que el Señor escuchara, ¿verdad?, esa plegaria. Y fue en ese encuentro que descubrí yo que había sido mi Dios el que me había sacado de todo ese mundo. Se me vino a la mente todo ese recuerdo de cuando llegué a esa iglesia, de ese papelito que yo puse. Sentí mi llamado yo allí. Esto fue hace 10 años ya. Desde entonces, pues yo le hice la promesa al Señor de que si era su voluntad y si lo que yo sentía era la voz de Él, pues que me fuera abriendo las puertas y que donde Él me pusiera yo iba a estar ahí sin ponerle condiciones. 10 años en el servicio, y por la gracia de Dios hace 5 años se nos dio la oportunidad de abrir una rama más, y ahorita estamos ya como coordinadores. Estamos trabajando en un grupo más o menos como con unos 50 guerreros del Señor entre hombres y mujeres, benditos sea ¿Y la Dios. mayoría de estas personas han salido de drogas? Sí, muchos de ellos. Esa es una de nuestras temáticas. Trabajamos con lo que viene siendo adicciones, violencia doméstica, pandillerismo, depresión, todo ese tipo de temáticas en estos encuentros. ¿En dónde los pueden encontrar a ustedes para que vayan al grupo de oración? ¿Qué parroquia? Claro que sí, estamos ubicados en la ciudad de Riverside, o conocida también como Jurupa Valley, en la parroquia de San Juan Evangelista. Nos reunimos ahí todos los sábados de 6 en adelante. Amén. Todos los sábados de 6 en adelante, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se puede salir de las drogas, se puede salir del alcohol, se puede salir de la depresión, de la ansiedad, del miedo. Ahora
tú llevas en tu pecho una cruz. Muéstrala a la cámara. Claro que Antes sí. llevabas droga, llevabas una navaja. ¿Y hoy qué llevas? Este es mi trofeo. Esto lo traigo aquí para que nunca se me olvide de dónde el Señor me rescató. Y Donde abunda el pecado y sobreabunda Amén. la gracia. La gracia. Este es el mayor de mis trofeos y para que nunca se me olvide de dónde el Señor ¿De dónde me te sacó rescató. el Señor? Correcto. ¿Qué te parece si oramos por todos los adictos? Claro que sí. Quisiera, al igual que le preguntaba a Brenda, que le diera un mensaje, ¿no? A todos los que se encuentran hoy en drogas y creen que nunca van a poder salir de las drogas, creen que es más fuerte la droga. ¿Qué puedes decirle hoy tú que estuviste tantos años en ese mundo tan oscuro? Sí, claro que sí. A mí me encantaría, más que nada, a la juventud, a los jóvenes de hoy, dejarles saber que esto solamente es un mundo de fantasías, que eso es una felicidad vana. Eso solamente trae felicidad por un ratito, pero en realidad lo único que hacen las adicciones es empeorar tu vida. Y no solamente la tuya, sino también la de los que te aman, principalmente tus padres. Y si tienes hijos, ten mucho cuidado, mi hermano, ten mucho cuidado, porque recuerda que, como dijo mi hermanita Brenda, para un hijo el padre siempre va a ser el héroe. Y por donde tú camines, ellos van a querer seguir tus pasos. Te lo digo por experiencia propia. Este mundo de fantasías es vano. No se necesita del alcohol y de las drogas para ser feliz y para divertirse también. Amén. Qué lindo. Y que se agarren de la palabra de Dios que da vida. Dice el Señor, vengan a mí los que están cansados, ¿no? Agobiados, que yo quiero hacerles descansar. Vamos entonces a decir, como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace reposar y a las aguas de descanso me conduce. Te doy gracias, Señor, por Brenda, por su testimonio. Te doy gracias, Señor, por tu hijito que está aquí con nosotros hoy, tu hijito José Sandoval. Gracias por su testimonio y te pido desde lo más profundo de mi corazón, sigas bendiciéndoles, protegiéndoles, liberándoles de toda trampa de Satanás, del enemigo que viene a matar y destruir. Tú haces nuevas todas las cosas, tú rompes cadenas de adicciones del pasado y del pecado. Tú haces nuevo todo, Señor. Gracias, porque lo que es imposible para nosotros es posible para ti. Te adoramos y te bendecimos y decimos todos, tu luz nos rodea, tu amor nos envuelve, tu poder nos protege, tu presencia vela por nosotros a donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos. Papá Dios está siempre con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, liberándonos del enemigo maligno que busca destruirnos. Si Dios está contigo, nada ni nadie contra ti. Ya para despedirnos, Brenda, nos queda un minuto para terminar. Ajá, ya para despedirnos, ¿qué quiere decirle a nuestra gente linda? Bueno, nada más que le sigan echándole ganas, sigan los caminos de Dios, porque Dios no se queda con nada, Dios nos regresa el 2 por 1. Amén. Gracias por estar aquí, tu testimonio tan hermoso. Dios te bendiga, a ti y a tu familia. Gracias. Mi hermano. Sí, igualmente, dejarles saber que la felicidad no está en la calle. Nuestra Iglesia Católica tiene tantas riquezas hoy en día. Lo que pasa es que a veces no nos informamos, pero yo les invito de verdad, jóvenes, piensen 2 veces antes de tomar la decisión, porque después puede ser demasiado tarde. Gracias por tu testimonio y por tener el valor de estar aquí. Gracias de todo corazón. El Señor te cubre en su sangre preciosa a ti. Amén. Y a toda tu familia, a ti también, Brenda. Gracias. Dios me los bendiga a todos ustedes. Gracias por sembrar con amor en la viña del Señor, por sembrar en el sembrador. Y recuerden que su palabra nos da vida, su palabra nos fortalece. Gracias a toda producción y recuérdense, amados amigos, que no caminamos solos. Si estás pasando momentos difíciles, no tengas miedo de venir a Jesucristo nuestro Señor. Nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para empezar de nuevo. Paz y bien en nuestros corazones. Bendiciones.